Bienvenidos al acto de entrega del Premio Rafael Ceballos Jiménez en su segunda edición. Premio que la Fundación Mutualidad de la Ingeniería ha convocado para honrar la memoria del ilustre ingeniero de montes, vocal que fue de la Junta Directiva de la Mutualidad de la Ingeniería y hombre bueno, don Rafael Ceballos Jiménez. Quiero, en nombre de la Fundación Mutualidad de la Ingeniería, agradecer la presencia de Rosa, su viuda, y de su hijo Miguel en este acto. El premio Rafael Ceballos Jiménez recoge en sus bases que se otorgará a la persona que ejerce la ingeniería y se haya dedicado profesionalmente de manera muy especial a la defensa y conservación del medio ambiente y a la magia de los bosques y la naturaleza. Pues demos paso a las intervenciones. Para abrir este emotivo acto tiene la palabra el vicepresidente de la Fundación Mutualidad de la Ingeniería, Alejandro González Calvo. Alejandro, cuando quieras. En nombre de la Fundación Mutualidad de la Ingeniería, reciban nuestra más cordial bienvenida a la entrega, como bien ha dicho Adrián, del Premio Rafael Ceballos Jiménez en su segunda edición. Una distinción que quiere reconocer a aquellos profesionales de la ingeniería que hayan dedicado sus esfuerzos de manera especial a la defensa y conservación del medio ambiente y a la magia de los bosques y la naturaleza. Así consta en las bases y en nuestros estatutos. La Fundación comienza su andadura como tal en marzo de 2021 y nace con la vocación de reforzar el prestigio social de la profesión de ingeniero. En su patronato están representadas todas las ingenierías, grados y máster hoy en día en el entorno de Bolonia. Y con el propósito de despertar vocaciones y de reconocer el excelente trabajo que desarrollan nuestros compañeros, la Fundación ha configurado un programa de becas y premios, ¿no? Las primeras para ayudar económicamente a nuestros universitarios a finalizar con éxito sus estudios. Y los segundos para reconocer a aquellas figuras de la ingeniería española que, bien por su trayectoria, bien por su proyección profesional, merezcan un homenaje público por ser inspiradores para muchos. En el marco de los premios, el patronato de la Fundación decidió por unanimidad y aclamación que una de las condecoraciones que promueva cada año lleve el nombre del ingeniero de montes Rafael Ceballos Jiménez. Un extraordinario profesional y mejor persona que nos dejó en 2020 en plena pandemia. Benjamín de una familia numerosa con 8 hermanos, hijo y sobrino de los ilustres ingenieros de montes Luis y Gonzalo Ceballos Fernández de Córdoba, Rafael nos contagió su amor por la naturaleza a través de relatos entusiastas que evidenciaban su profundo conocimiento y cariño hacia los bosques. Permíteme unas palabras de reconocimiento a su trayectoria profesional, un breve resumen. Su vida profesional, en este caso, puede sintetizarse en 2 grandes etapas. En la primera de ellas, por algo así, 25 años aproximadamente, estuvo vinculada a diferentes organismos de la Administración del Estado. Muchos conocerán la Confederación Hidrográfica del Sur, Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, CEOTMA, y el CEDEX, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, ocupando cargos de responsabilidad en todas ellas y dejando grandes amigos como nos consta. La segunda etapa en la empresa privada y en el ejercicio libre de la profesión, destacando en estudios de evaluación de impacto medioambiental, prevención, corrección y minimización de daños al medio natural, sobre todo en grandes infraestructuras. Rafa compartió sus conocimientos en foros, conferencias, cursos, aportando soluciones creativas a problemas complejos, siempre con su característica vitalidad y positividad, sin duda. También en su querido arboreto Luis Ceballos, junto al Escorial, enseñando educación ambiental a los niños y a los no tan niños, entre ellos a los mismos miembros de este patronato. Ocupó la presidencia del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible de esta casa, el Instituto de Ingeniería de España, el vicedecanato del Colegio de Montes, al que siempre se mantuvo estrechamente ligado, vocal profesional de la ANECA y representante de los ingenieros de montes en la Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, y posteriormente miembro del primer patronato de la Fundación Mutualidad de la Ingeniería, donde nos ayudó de muchas maneras a superar momentos complicados. Un hombre amable, sensible, cercano, comprometido con su profesión y con la naturaleza, que nos enseñó a disfrutar de la conversación con anécdotas encantadoras. Y cabe destacar también su otra gran pasión, la magia, que nos brindó sobremesas entrañables con trucos imposibles que iluminaban su cara con una sonrisa pícara al observar nuestros rostros incrédulos, practicando sin duda ilusionismo de primer nivel, como seguro que corroboraría con toda seguridad su gran amigo Juan Tamariz, del que presumía.
como muchas veces nos recordó, no salía de casa sin alguna baraja en el bolsillo. Una bellísima persona que representa los valores que nuestra fundación defiende, como el desarrollo social y sostenible y la ética profesional, entre otros. Por ello, honrando su memoria, hemos institucionalizado un premio con su nombre y que hoy entregamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Tiene ahora la palabra el secretario de la Fundación Mutualidad de la Ingeniería, Ignacio Ferrero Corral, para proceder a la lectura del certificado del fallo del jurado. Ignacio. Certificación de acuerdo del acta de la reunión del jurado para la concesión del premio Rafael Ceballos, celebrada el día 10 de octubre de 2023. Yo, Ignacio Ferrero Corral, secretario de la Fundación Mutualidad de la Ingeniería, doy fe de que en el acta de la reunión del jurado convocado para la concesión del premio Rafael Ceballos en su segunda edición consta el texto que literalmente dice: en Madrid, siendo las 17 horas del día 10 de octubre de 2023, se reúnen por videoconferencia convocada al efecto los miembros del jurado que, según las bases establecidas para el premio Rafael Ceballos, habrán de fallar el mismo. Estos miembros son los siguientes: don Ignacio Ferrero Corral, secretario del Patronato de la Fundación Mutualidad de la Ingeniería; don Luis García Esteban, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid; don Carlos del Álamo Jiménez, presidente del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Instituto de la Ingeniería de España; doña Margarita Hernández Mor, secretaria general del Colegio de Ingenieros de Montes, que actúa en representación de don Eduardo Rojas Briales, decano del Colegio de Ingenieros de Montes. Todos ellos están presentes en la reunión. El pasado 19 de septiembre se envió a los miembros del jurado toda la información referente al premio, así como la documentación recibida de los candidatos presentados al mismo y que son los que a continuación se citan: don Íñigo Cuiñas Gómez, doña Rosalía Giralvarelos Marcos y don Rafael Fernández Rubio. Se inician las deliberaciones al respecto, interviniéndose en las mismas todos y cada uno de los miembros del jurado, destacando los importantes méritos que cada uno de ellos tienen y han aportado para la presentación al premio, y dejando por otra parte constancia de la importancia que a los efectos tienen todos y cada uno de los candidatos. Finalizadas las deliberaciones, los miembros del jurado toman por unanimidad el acuerdo de conceder el premio Rafael Ceballos a don Rafael Fernández Rubio, ingeniero de minas. Este acuerdo será comunicado al patronato de la Fundación para su toma en consideración y que cause los efectos oportunos. En Madrid, a 10 de octubre del año 2023, el secretario Ignacio Ferrero Corral. Bien, pues ahora descubramos un poco más a nuestro premiado, Rafael Fernández Rubio. Para realizar la laudatio y descubrirnos a Rafael como persona y como profesional, contamos con Ángel Cámara, presidente del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas y patrono de la Fundación Mutualidad de la Ingeniería. Ángel, el atril es tuyo. Muchas gracias, Adrián. Don José Trigueros, presidente del Instituto; don Juan Zafora, presidente de la Mutualidad de la Ingeniería, de la Fundación Mutualidad de la Ingeniería; queridos amigos, compañeros, familiares. Para mí es un placer y un honor hacer la presentación del ganador de esta segunda edición del premio Rafael de Ceballos, otorgado por la Fundación Mutualidad de la Ingeniería, a mi querido compañero y amigo Rafael Fernández Rubio. El alegre sonido del agua de su ciudad natal, con los canales de la Alhambra y los ríos, los aportes de Sierra Nevada y los careos de la Alpujarra, marcan su vocación en ese elemento vital. Eso, unido a su afición a la espeleología, determina su vocación hacia la hidrogeología, que ha sido su razón de vida desde muy joven. Doctor ingeniero de minas por la Escuela de Minas y Energía de Madrid, pronto vuelve a su ciudad de Granada, donde alcanza la cátedra de hidrogeología en la Facultad de Ciencias Geológicas. Pero con motivo de la elaboración del Plan de Estudios de 1983, la dirección de la Escuela de Madrid se plantea la necesidad de implementar los estudios de hidrogeología y para ello se recurre al mayor experto en la materia, por lo que Rafael vuelve a la que fue su alma mater. Ese es el momento en que conozco a Rafael
que desde entonces se convierte en compañero y sobre todo amigo. Hacer una referencia al currículum de Rafael supondría alargar este acto durante horas, por lo que realizaré un resumen muy general de sus principales méritos. Sus trabajos se han centrado, como decía, en las aguas subterráneas y de mina, el proceso de cierre de minas y la recuperación de espacios afectados por esta actividad. El renombre internacional obtenido por estos trabajos le han llevado a realizar casi 1 millar de viajes a 60 países, donde ha sido reconocido con innumerables premios, entre otros los nombramientos doctor honoris causa por la Universidad de Lisboa y de Lima, siendo profesor invitado en 62 universidades de 22 países. En nuestro país ha recibido el premio Jaime I, quizás el mayor reconocimiento institucional de protección al medio ambiente. También cabe mencionar premio a la trayectoria profesional en hidrogeología y sus aplicaciones, otorgado por la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, fundador y presidente honorario de la IMWA, Asociación Internacional de Aguas de Mina, presidente del Club Español del Medio Ambiente, fundador y socio de honor de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del CAS, miembro fundador y expresidente del Club Español de las Aguas Subterráneas, CAS. También recibió el nombramiento de la Magna Dedicatio por esta casa del Instituto de la Ingeniería de España, editor de centenares de artículos y más de 10 libros de medio ambiente e ingeniería. Hoy nos toca entregarle el premio Rafael Ceballos, del que me consta que fue amigo y realizaron incluso trabajos juntos. No solo hay coincidencia de nombre, ambos han sido grandes comunicadores y amantes de sus actividades respectivas. Rafael, muy enhorabuena y gracias por estar con nosotros. Ahora sí, llegamos a la parte central de nuestro acto y para ello pido al presidente de la Fundación Mutualidad de la Ingeniería, Juan Zaforas de Cabo, y al premiado, Rafael Fernández Rubio, que suban a nuestro escenario para realizar la entrega del trofeo. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias al Instituto de la Ingeniería de España. Esta casa de la ingeniería, que para mí es mi casa, he pasado muchas horas, muchos días de trabajo aquí. He tratado de dar lo mejor que yo podía dar, porque de la ingeniería es de donde para mí ha nacido todo. Muchas gracias, por supuesto, también a la Fundación Mutualidad de la Ingeniería, que es la madre cuna también de este premio, y a la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas, cuyo decano presidente ha hecho esta laudatio, porque realmente en esa Asociación Nacional de Ingenieros de Minas he desarrollado mi vida. Es un poco mi alma mater, en el sentido de que después de la Escuela de Minas en la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido a través de la asociación, a través de lo que he orientado muchos pasos en una vida ya bastante larga, pero llena realmente de satisfacciones, llena de estímulos, y que me ha llegado, me ha traído a este día en que aquí nos encontramos de nuevo. No hace mucho tiempo yo recibía también aquí del instituto la Magna Dedicatio Reconitia, era la primera vez que se entregaba, y entre esa masa ingente de ingenieros que están en el cuerpo, en la cabeza, en el cerebro de esta casa, entre todos ellos pues había sido elegido para reconocer ese trabajo de dedicación que había hecho, que me había entregado de por vida a la ingeniería y al Instituto de la Ingeniería. Y yo quería, por supuesto, dentro de este capítulo de agradecimiento, también dedicar unas palabras iniciales a Rafael Ceballos. Rafa Ceballos, para los amigos, ha sido una persona entrañable, humana,
una persona de valores realmente imponderables. Ha sido el amigo perfecto, el compañero de trabajo, la persona que nos ha entusiasmado. Tuve la suerte de que cuando decidí ya presentar la renuncia como presidente del CIDES, el Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible de esta casa, fuese él quien me sucediese. Rafael Ceballos era un profesional, había seguido, como ya se ha dicho aquí, la escuela de su abuelo, de su padre, de un tío suyo, en esa dedicación al bosque, a todo lo forestal. Había encumbrado a su profesión dentro de su actividad. Desarrolló sus primeros años en la Confederación Hidrográfica del Sur de España. Había nacido en el puerto de Santa María, en Cádiz, y me parece que si las fechas no las confundo, en el 1940. Había desarrollado su actividad profesional básicamente en esas provincias de Andalucía Oriental, en Almería, en Granada, en Málaga, en Cádiz, en toda esa parte de la cuenca del sur de España, y había trabajado realmente disfrutando lo que él hacía, siguiendo las huellas que había seguido incluso su padre dentro de esta región. Y Rafael Ceballos, por donde pisaba, dejaba amigos. A quien entregaba su corazón era aquel con quien colaboraba. Era la persona ideal para tenerla en el equipo, para compartir con él experiencias. Y yo lo conocí en el CIDES, en este comité, el veterano de esta casa, el veterano de los comités del Instituto de Ingeniería de España. Se llamó primero Comité de Medio Ambiente y luego, en la época que, en los 11 años y medio que fui presidente de él, le cambiamos el nombre por hacerlo más acorde a los tiempos, a Comité de la Ingeniería y Desarrollo Sostenible. Y ahí Rafa Ceballos, en la etapa que era miembro de este comité, y sobre todo, por supuesto, en aquella etapa en la cual era presidente y él podía transmitir y hacer de los demás sus ideas, que realmente eran siempre ideas felices, ideas muy ingenieriles, ideas muy humanitarias. En esa etapa realmente la convivencia con él fue muy grande. Llegó un momento en que él presentó su renuncia por problemas que tuvo en su familia, en su hija, y para todos fue doloroso que él abandonara, pero no abandonó el CIDE, él siguió perteneciendo como uno más y colaborando con todo su entusiasmo. En esa etapa convivimos mucho. Yo seguí inscrito igual como otro ingeniero más de este comité, pero con él era un placer colaborar, un placer ayudar, un placer hacer mías sus ideas, porque realmente se lo merecían. Eran temas que entusiasmaban, que ganaban a cualquiera. En esa etapa yo tuve también la suerte de conocer a su mujer, a Rosa, un encanto de mujer. Su compañera ideal, quien le acompañó en todo, quien le ilusionó, quien le animó, quien estuvo a su lado en todo momento, hasta en esos momentos finales en que el COVID se lo llevó. Y se lo llevó de nosotros, pero hoy está con nosotros. Estoy seguro completamente. Él no puede faltar aquí. Al final tendremos a lo mejor que cerrar los ojos, pero imaginar que está y que está haciéndonos esos juegos de manos que él hacía tan maravillosos, aquello que parecía tan sencillo, que no había truco ninguno, y que él lo hacía con ese arte magistral con el que terminaban con él siempre las reuniones. Rosa, muchas gracias por estar aquí, y para mí decirte que es un placer, como pocos en la vida haya podido tener, el ostentar desde este momento este galardón que recibo aquí de mis compañeros, también ingenieros de profesión, ingenieros de esta casa. Aquí
indudablemente. A Rafa se le tiene y se le tendrá siempre un cariño entrañable, pero tú vas con él a todos sitios y aquí también tienes tu sitio y te agradecemos tu presencia y tu cariño que has tenido siempre. Dentro de todas estas cosas que a mí me hubiera gustado hoy hablar, hay cosas que se me quedan fuera, porque, entre otras cosas, y tengo que confesarlo, yo estoy aquí casi sin ver, estoy casi ciego por una triste herpes que se llevó la vista y me cuesta mucho trabajo ver, desde luego leer, no sé para qué he traído los papeles, que a pesar de tener este tamaño de letras no los puedo leer, entonces aquí se van a quedar. Y entonces tengo esa dificultad. Pero me gustaría complementar a lo mejor alguna pincelada a lo que tan amablemente ha presentado respecto a mi persona, ha presentado nuestro decano presidente de la Ingeniería de Minas, Ángel Cámara. En efecto, yo hice la carrera de ingeniero de minas, una extraña ave en mi familia, que era sobre todo era de médicos, era también de abogados, pero sobre todo de médicos, el que saliera aquella persona que quería estudiar ingeniería. Y a mi madre viuda, cuando yo le planteé que quería estudiar minas, se llevó las manos un poco a la cabeza. No me dijo lo que voy a decir aquí, pero casi supongo lo que lo pensaría decir. Hijo mío, pero a ti, ¿por qué se te ocurre esto? Y para ella decir, si quieres estudiar ingeniero, hay otras ingenierías, no la de minas, porque, y pues, perdonen completamente lo que voy a decir, pero la ingeniería de minas para mucha gente en la calle es un agujero negro con una serie, no lo oigan esta palabra, pero una serie de cabrones dentro a hacerte las putadas habidas y por haber. Ese es el concepto de mucha gente. Es ese sitio donde se producen hundimientos, donde hay inundaciones, donde la vida te la estás jugando. Y allí era donde yo le decía a mi madre que me quería meter. He sido absolutamente feliz en la profesión. Ha dicho Ángel que me ha llevado a 60 países, han sido 59. El 60, el herpes me lo quitó, tenía la invitación para dar la conferencia de apertura de la Cumbre de las Américas y 6 días antes perdí la vista, entonces pues tuve que cancelar y fue un hijo mío a darle esta conferencia. Pero en esos países a mí me gustaría, sobre todo porque hay gente joven aquí dentro de nuestra audiencia, transmitirle que he ido, desde luego, con enorme entusiasmo. He ido a regalar todo lo que tenía y a regalarlo de la forma, dijéramos, más daditativa, si se puede decir esta palabra, que podía hacer, entregándolo todo. Pero he vuelto con unas alforjas completamente llenas. Mucho más de lo que yo daba era lo que yo traía. Y ese traer no solamente era de saber, de conocimientos, que por supuesto que sí, sino que también era un traer amistades. Y he hecho bandera de España, y he hecho bandera de la ingeniería y de la tecnología española. Y he abierto camino a muchos jóvenes que después han seguido. He ido 458 veces a América, más que, por supuesto, que Cristóbal Colón. Y me he paseado por aquellos sitios como en mi casa, porque en todos lugares he visto que me han recibido con un cariño entrañable. He traído amigos. En el momento actual me muevo con una colección de amigos que supera los 4.000, pero no es una lista que esté ahí en una base de datos. Son amigos con los que cada día, cada noche casi me carteo. He tomado, porque en este momento tengo esta limitación, una secretaria para dictarle y poder seguir en contacto con ellos. Es una obligación que tenemos desde España. Es decir, ellos nos miran con mucho afecto, con mucha necesidad de que le transmitamos nuestros conocimientos, en este caso los conocimientos de la ingeniería, porque están deseosos, son esponjas que van a absorber todo este conocimiento que les vamos a llevar. Pero cuando nosotros volvemos, ellos también te han entregado el corazón, lo han abierto de par en par, has podido aprender de ellos mucho, que mucha la ciencia que tienen,
no son un país desarrollado, ni muchísimo menos. Hay ingenieros como la copa de un pino y de todos ellos he aprendido y he tratado luego de aplicarlo. Así es que yo me he recorrido, por ejemplo, América desde la Antártida argentina y chilena hasta el Círculo Polar Ártico de Canadá, todos estos sitios, por ejemplo, con la minería del oro, del cobre, de la minería del hierro, de los metales pesados, con muchas actividades en Chile, en Perú, en Bolivia, en Centroamérica, en Canadá, también en Estados Unidos, donde de verdad he aprendido mucho. He pasado años sabáticos en Estados Unidos, en Idaho. He traído esa cantidad que decía de amigos. Me he paseado muchísimo. Yo en este momento, mi hijo, el menor de los varones, está en Brasil, en el Amazonas. He ido muchísimas veces al Amazonas. Él ha tenido que ir a este viaje, yo no he podido acompañarle, pero trabajando en esa selva o en esa foresta amazónica he aprendido también muchísimo de aquellas empresas que son empresas de las mayores minas que hay en el mundo, las que existen allá, de bauxita, de hierro, de manganeso, de cobre, de oro, o sea, realmente minas impresionantes. He aprendido con ellos. En las universidades, como decía también Ángel Cámara, he estado en más de 60 universidades de profesor invitado. He regalado cursos, seminarios, workshops. Lo he hecho con todo gusto y con todo entusiasmo. De tal manera, fundé la Asociación Internacional del Agua en la Minería. Hoy está en más de 80 países. Soy presidente de honor de ella. Esta asociación internacional, el último libro que he hecho lo ha editado Springer, una editorial de Alemania, a través de esta asociación. Se ha dedicado a las presas de residuos, a las presas de estériles. Fuera de lo que es América, por ejemplo, en el cono surafricano he trabajado muchísimo también. África del Sur es un país minero por excelencia, con minería muy potente, minería de oro, minería de uranio, minería de cobre, de cobalto, de lo que ahora son los minerales de la transición energética. Allí he pasado mucho tiempo. En Zambia, por ejemplo, es de los sitios que he gozado más, las minas que dan mayor cantidad, mayor caudal de agua del mundo. He trabajado en ellas, en aquellas galerías que te llega el agua hasta el pecho por las que vas andando y donde, dijéramos, al principio tratas de evitar el agua, como es lógico, luego eso te trae sin cuidado porque tú vas embebido en el agua, pero donde incluso me he encontrado que alguno de aquellos descubridores antiguos fue español, que en España ni se le conoce, y fue de los que descubrieron aquellas minas de todo el cinturón cuprífero de Zambia, Zaire. He trabajado en Zimbabue, en las zonas, por ejemplo, también en Rodesia, mucho, en una serie de países. Entonces, en Argelia me ha tocado hacer muchas campañas en años de trabajo. Y nos vamos al Oriente Medio. En el Oriente Medio, en Irak trabajé muchísimo, viví aventuras inauditas, he tenido que presenciar los ahorcamientos de 18 personas que me llevaron y después me dijeron, y el próximo puede ser usted o puede ser tú, a ver aquellos ahorcamientos. Yo he trabajado, no sé, en Kuwait, he hecho, no oye nadie, pero yo he hecho espionaje en Kuwait, espionaje científico para empresas que querían conocer cómo se hacían los trabajos submarinos en las plataformas offshore petrolíferas. Yo de petróleo no sé nada, pero me gustaba aquella aventura y, bueno, pues conseguí meterme bajo el agua y averiguar una serie de cosas que a aquellas personas les interesaba. He trabajado en el Líbano, donde lo primero que me dieron fue una cartera, decir, no la abra usted hasta que llegue al hotel. Y cuando llegué al hotel, decir que desde la cartera la abrí, me encontré un pistolón. Y digo, ¿y esto? No, esto lo lleva usted a todos los sitios que vaya. Yo el pistolón ni sabía utilizarlo, pero en una ocasión lo tuve que mostrar por lo menos para dar respeto.
Entonces, eso, por ejemplo, en el Líbano, he estado, como he dicho, también en Irak, en Kuwait, en toda Emiratos Árabes, en toda esa zona de ahí. En la China he trabajado en la minería del carbón, una minería donde las estadísticas, por ejemplo, de accidentes, no se podía preguntar por ellos, ni se la iban a uno a dar, ¿no? Porque realmente eran escalofriantes, ¿no? Cuando tú bajabas en la jaula de una mina, la jaula es como si te tiraran desde la superficie hasta el fondo, y ya al llegar al fondo la jaula subía y bajaba hasta que se quedaba quieta y ya tú te apeabas. Pero cuando ibas por la galería, el olor al grisú era impresionante. Te decían, no podías darle con el martillo a una piedra porque la chispa que saltaba podía provocar la detonación. La ventilación era lo más pobre que uno podía. Y cuando salías de allá, pues con aquellos chinitos metidos en la jaula, bueno, te miraban indudablemente como un bicho raro que no otra cosa podía hacer. Allí estuve a punto también de tener un conflicto raro porque donde estaba todo el descubrimiento arqueológico de todos estos guerreros de Chiang, yo fui allí a verlo porque realmente estaba totalmente prohibido hacer fotografías, y yo llevé la máquina de fotos y fui haciendo fotos sin que yo miraba para allá y hacía la foto para otro lado, hasta que yo no me di cuenta que la máquina de fotos tenía una lucecita rojita que se encendía cuando hacía la foto. Y claro, me cogieron unos chinos, que aunque los chinos son bajitos, aquellos eran muy grandes, y me subieron para arriba y bueno, tuve problemas indudablemente de aquello. He trabajado, por decir otros sitios, bastante también al sur de Australia, donde yéndote en zonas, dijéramos, de antiguas minas de carbón, de cobre, en la rehabilitación de aquellos espacios mineros. Y ha sido tal vez en la rehabilitación de espacios mineros donde me he encontrado más a gusto y donde he podido dar más. Si la vista la consigo recuperar, al menos razonablemente, terminaré 2 libros que estoy haciendo. Uno es Tratado Iberoamericano de Rehabilitación de Espacios Mineros y el otro Tratado Iberoamericano de Gestión del Agua de Mina. Son 2 temas importantes, son 2 temas donde he ganado experiencia sobre ello y donde creo que se puede, y falta la bibliografía española. Hay bibliografía inglesa, sobre todo allí norteamericana, pero bibliografía en español no la hay. Y aunque decimos todos estos técnicos hablan inglés, pero no cabe duda que si tienen una bibliografía que va a ser española, va a abrir mucho más el conocimiento, va a extenderlo dentro de esa zona. Entonces podría contar aquí, mis hijos muchas veces dicen, ¿por qué no escribes tus aventuras? Me han ametrallado en el avión para ver si el avión lo tumbaba y te podían robar lo que llevaras. He perdido motores en un avión yendo de Sao Paulo a Belo Horizonte. Me han asaltado los bandidos en Zambia y me han puesto el revólver en la frente junto a otro español que fue alumno mío en la escuela. Nos robaron todos, al final esperabas el tiro, no te dieron el tiro, pero bueno, te dejaron casi. Nos ofreció el gobierno de Zambia pasarnos ilegalmente a Zimbabue, que había consulado español para que nos pudieran dar un pasaporte. Al final se detuvo a los bandidos. Al tercer día, las cárceles de la policía eran como jaulas de los leones de antiguamente el Retiro, donde estaban todos llenos de gente, y yo pregunté, ¿y todo esto qué? Los primeros sospechosos que ya hemos detenido. Estaba lleno había dinero porque había 2 americanos que llevaban dinero y aparecieron al final. El dinero no apareció. Una botella que yo llevaba de Pacharán para regalar allí, esa tampoco apareció, pero dijéramos, nosotros pudimos finalmente volver. Entonces, lo que quiero esto es transmitir, sobre todo a la gente joven, que hay mucho que se puede hacer. Y lo digo
desde los 91 años que, si Dios quiere, cumpliré ahora en diciembre. Se puede hacer mucho. Hay una cantidad de cosas que atraen hacia afuera, que yo no entiendo eso de la jubilación, no sé lo que es. Yo desde luego no me jubilé nunca, ni creo que mi cuerpo vaya para ser un jubilado. Pero a los jóvenes les digo sobre todo que piensen en la posibilidad que ofrecen estas carreras, otras carreras también, carreras técnicas que ofrecen también esa posibilidad, y que sueñen en abrir camino, en hacer nuevos caminos y en siempre entregarse con la mejor voluntad, regalar todo lo que saben, que van a volver con mucho más conocimiento de los que fueron. Muchísimas gracias, y como dicen los mineros alemanes cuando salen de la mina, Glück auf. Muchísimas gracias, Rafael, enhorabuena. Y para cerrar el acto institucional de entrega del premio Rafael Ceballos Jiménez de la Fundación Mutualidad de la Ingeniería en su segunda edición, que hoy celebramos en la Casa de la Ingeniería, en nuestra casa, contamos con nuestro anfitrión y presidente del Instituto de la Ingeniería de España, don José Trigueros Rodrigo, a quien agradecemos muy sinceramente su presencia. Así que, don José, adelante. Muchas gracias. Querido Juan Záforas, presidente de la Fundación La Mutualidad, Ángel Cámara, presidente de la Asociación de Colegios de Minas, Alejandro González Calvo, vicepresidente de la Fundación de la Mutualidad, Ignacio Ferrer Corral, secretario, querida Rosa, queridos hijos de Rafael, queridos amigos, en final de cuentas. Voy a intentar ser un poquito breve. Me cuesta trabajo siempre ser breve, pero voy a intentarlo esta vez. Lo primero, voy a referirme muy breve, porque ya se ha dicho muchas cosas de Rafael, pero es que a mí, cuando hace años se murió, a mí se saltaban las lágrimas cada vez que hablaba de Rafael. Ya, bueno, pues parece que el tiempo hace que ya lo hayamos asumido, o sea, saltan las lágrimas, pero sí que tengo que reconocer que los dos Rafaeles, pero hablando primero de Rafael Ceballos, marcó mi vida, porque yo estaba en el CEDES, estábamos trabajando en hidrología isotópica, en plantas depuradoras, y surgió el tema de trabajar en medio ambiente. Y la verdad es que Rafael cogió un grupo de personas, por supuesto bajo la dirección de Milagros Cuchú, que nos acompaña aquí, también directora del Z y del CEDES, y creó un grupo de medio ambiente, de ingeniería ambiental, y eso marcó prácticamente la vida de ese grupo. Luego pasé a ser su director de evaluación de impacto ambiental, director de evaluación ambiental, en fin, y una larga vida, pero que verdaderamente hay momentos en la vida en que les dices, ¿cuál ha sido la chispa que te ha cambiado? Pues para mí la chispa fue Rafael Ceballos. Pero es que aparte de eso es que tenía una humanidad total, y es que lo daba todo. Y cuando digo lo daba todo es que si tú tienes una pluma y dices, qué bonita es la pluma, tú sabías que te llevaba la pluma aunque no quisieras. Y eso no lo conoce nadie, lo voy a decir por primera vez. Hablando, Rafael, cuando yo llegué al instituto, estamos hablando un poco de prisión y hablamos de Mendigore. Y él tenía una tarjeta de Mendigore, que es esta, y me la dio. Desde entonces la llevo conmigo. O sea, con la tarjeta de crédito no puedo pagar con ella, pero de verdad que le tengo un cariño especial, y esto lo he querido enseñar, porque es que daba todo, o sea, todo lo que tenía. Y la verdad no quiero hablar de Rafael como ingeniero, que era magnífico, sino que quiero hablar de Foucault. Foucault era el nombre que tenía de mago. Y entonces creo que era Foucault, no creo que me haya equivocado. Y el otro día, con unos amigos, hablamos de Rafael Ceballos, y dice, Foucault, o sea que le recuerda a la gente por el tema de magia. En fin, yo creo que es el nombre, muchas gracias a la Mutualidad por dar el nombre de Rafael Ceballos a estos premios, porque estas paredes viven de Rafael Ceballos, el espíritu del instituto está lleno de Rafael Ceballos, y cada año pues el recuerdo va a ser imborrable, y como decían, aquí está presente sin ninguna duda. Y ahora vamos a pasar al otro Rafael. Y la verdad, Rafael no ha sido ingeniero de minas, ¿no? Por mucho que lo quieras decir, no es verdad. Tú has sido el Indiana Jones español. O sea, vamos a ver, Rafael es aventurero. O sea, yo de verdad creo que tus hijos tienen razón. Tenías que escribir un libro sobre las aventuras
y sobre verdaderamente lo que has hecho, porque de aguas, digamos, de aguas subterráneas, de hidrología, eso, se escriben cosas, pero tus aventuras, esto que acabas de contar, a mí me hubiera gustado que hubiera seguido y seguido y seguido, porque cada episodio de tu vida, la verdad es que es una aventura per se. Y también has marcado también una parte importante de mi vida. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar del tema de medio ambiente y nos ha salido aquí el nombre de la revista Tecnoambiente. La revista Tecnoambiente que nos hiciste pasar tan buenos ratos y nos perseguías. El artículo, el editorial. Pero gracias a ti nos fuimos a ver los pueblos de la Alpujarra. Estuvimos en un viaje también viendo el Cabril, o sea, los residuos del Cabril. Y luego después, yo recuerdo, no lo has nombrado, pero creo que es muy importante la labor que hiciste tú en la mina Las Cruces, a lo de Sevilla, intentando investigar y averiguar y ver cómo se podía poner en explotación la mina Las Cruces. Esto es lo que yo recuerdo de mi relación, digamos, más o menos contigo, pero es que aparte de eso también hay otra cosa que no se ha dicho aquí todavía. En el Instituto de Ingeniería de España formamos parte de la Federación Mundial de Organizaciones de Asociaciones, de la FEMOI, y hay un comité de aguas. Este comité de aguas está presidido por un español, Ignacio González Castelao, y el primer ejercicio, el primer libro que tiene que hacer son cuatro años, cada uno tiene que escribir un trabajo, y el primero ha sido sobre aguas subterráneas. Y no se podía trabajar teniendo la presidencia en España sobre aguas subterráneas sin contar con Rafael Fernández Rubio, que ha colaborado en uno de los capítulos de este libro. Tanto éxito ha tenido este libro, este comité, que ahora mismo ya somos miembros de la UN Water, que no éramos miembros, y la FEMOI agradece mucho este trabajo para ser miembros de la UN Water. Por supuesto, Rafael también contribuye a esto. La verdad es que he dicho que iba a ser breve, no quiero decir nada más, solamente el cariño, el aprecio que te tengo personalmente, pero no solamente personalmente. Yo soy ahora mismo el presidente del instituto y eres una de las personas querida por todas las asociaciones, por todos los comités, y sin ninguna duda eres acreedor al premio Rafael Ceballos. Son dos Rafaeles que tienen sus letras, su nombre escrito con letras de oro en esta casa. Muchas gracias. Muchas gracias, José, muchas gracias, presidente. Hemos llegado al final. Enhorabuena, Rafael, por este premio. Gracias a todos ustedes por su presencia aquí en la Casa de la Ingeniería. Gracias a los que nos están siguiendo por streaming. Y ahora les invito a todos ustedes a disfrutar de un vino español abajo, en el salón de columnas de este instituto, para que puedan charlar con nuestro premiado. Muchísimas gracias.